Vamos directo al grano, le tenemos nada más y nada menos al ministro del Interior, Ron Euclides Acevedo. Algunos lo llaman cariñosamente tío Euclides, después nos va a contar si cómo él lo siente, pero la gente tiene cariño y dice tío Euclides. Entonces, ministro, antes que nada, buenos días, bienvenido a Trabajo for Export. Y bueno, queremos arrancar ya con una faceta, todo el mundo conoce la faceta del ministro Euclides Acevedo, pero hay otra faceta que es la faceta de esa formación intelectual, de esa formación profesional tan solvente que tenés. Estudiaste Derecho, después hiciste posgrado en Sociología. Contame un poco, ministro, ¿cómo va eso? Bueno, buenos días. Buen día para todos y para esta selecta y selectiva audiencia. Te voy a decir el resto lo siguiente, y eso podés compartir con tu mamá, que fue mi compañera de teatro, que entre otras cosas hice teatro. Grande actriz. Pero bueno, es otra historia. No, yo estudié Derecho, yo soy abogado de profesión, pero político de oficio. Me recibí, por decirlo así, en 2 tandas. Hasta el 3er curso iba bien. Después me fui preso un par de años. Entonces volví, me reincorporé, me recibí con notas calificadas, no porque supiera más, sino porque aproveché la ignorancia de la mesa. Después me especialicé en Sociología del Desarrollo en España, estudié Economía Rural en Israel, Ciencias Políticas en Costa Rica y en Inglaterra. Pero básicamente mi formación está en la militancia, está en la calle. Obviamente que la afición a los libros permitió que mi cabeza se amoblara más o menos. Ahora, debo confesar que mi gran vocación social se inicia con los jesuitas. Yo soy exalumno jesuita. Por lo tanto, una combinación entre la teología de la liberación, la lucha por la libertad, la devoción a la ciencia, alto sentido del humor y un manejo folclórico del existencialismo de Heidegger, de Sartre o de Camus, bueno, hizo que yo hoy día sea una especie de cóctel que trato hoy día de compartir con mis compañeros. Por eso es que, y te doy enseguida la palabra, Jazmín, por eso quiero que la gente me trate del compañero ministro, no del señor ministro. Y si ustedes quieren, tío, ¿qué más da? Finalmente, el contacto con la gente es lo que vale, el resto es cuento. Y, señor ministro, una cuestión de característica muy importante de usted, que creo que hace que la gente se sienta cercana, es su manejo tan fantástico del guaraní. Entonces, esa parte, ¿cómo manejas tan bien el guaraní, señor ministro? Jamín, yo no sé si ustedes saben, yo nací en un obraje de Puerto Casado. Mi lengua es materna, mis niñeras fueron Sanapanay, Angaité, ya que algo de eso entiendo también. Cuando yo llegué a Asunción y estudié en la escuela Federico Chávez, me dijo mi maestra, ¿vas a aprender el castellano o te vas de vuelta al Chaco? Entonces eso le conté a mi mamá y me dijo, bueno, se me para la castellano, porque si no ya llegué de guateo. Y dije yo, o me dijeron, tenés que dominar esta lengua que es el español sin perder el guaraní, pero lo que pasa es que a veces a mí me cuesta la traducción en castellano porque mi estructura mental fue siempre el guaraní. Lamentablemente fui alfabetizado en español, porque de acuerdo a la concepción moderna de la educación liberadora es que el niño tiene que ser educado en su lengua materna. Pero bueno, yo como cualquier otro paraguayo, hablo guaraní, hablo castellano, nada más. Señor ministro, ¿usted cree que esto de hablar guaraní de alguna manera nos pone en desventaja con nuestros vecinos que solamente hablan español, que tienen una identidad un poco más homogénea, o crees que es algo beneficioso y que nos da una distinción? No, para nada, al contrario, el guaraní es un continente lingüístico. En Corrientes se enseña guaraní en la universidad. Hay una asignatura que se llama guaraní, otra asignatura que se llama chamamé, imagínate vos. Y en el Brasil, por supuesto, hay zonas donde la lengua guaraní tiene rastros muy claros. Hay tribus en el Amazonas que todavía hablan muchas cuestiones de carácter guaranítica. Vale decir que
nuestra lengua, al contrario, es un elemento de comunicación fantástico y deberíamos cultivarlo. Por eso es que tenemos que tener no una literatura en guaraní, una literatura guaraní, que son dos cosas completamente diferentes, y creo que tendríamos que cultivar el bilingüismo como una seña de identidad, no como una extravagancia social, ni mucho menos. Al contrario, creo que esa combinación sinergética entre el guaraní y el español hace que nuestro pensamiento se abra más y ojalá podamos dominar otras lenguas al mismo tiempo. Me imagino, señor ministro, que esta facilidad que usted tiene y esta vivencia que usted tiene de las lenguas que estaban mencionando, el guaraní y en otras manejos de lenguas indígenas también, le acerca mucho a ese gran porcentaje de la población que está en las zonas rurales, que es lo que de alguna manera nosotros queremos también hacer a través de este programa, ¿verdad? ¿Cómo siente usted ese acercamiento con el pueblo paraguayo, el pueblo guaraní, que es el que todos queremos que se fortalezca y que salga adelante? La lengua, fíjense si estudiamos nuestra historia, cuando nos quieren perseguir, cuando nos quieren invadir, cuando nos quieren secuestrar y si es posible hasta hacernos desaparecer, nuestra principal defensa, nuestra principal muralla fue la lengua. Por eso creo que es una seña de identidad absolutamente irrenunciable. Y te cuento esto, cuando yo estudiaba en la escuela hace más de 60 años, la gente te decía guarango en un tono despectivo por hablar el guaraní, porque siempre hubo un pensamiento de colonización y por lo tanto de expropiación de nuestro principal producto, que es nuestra cultura. Y si algo tiene que pagar la dictadura, no es tanto habernos quitado la libertad, sino haber vaciado nuestra cultura. Y una de las graves situaciones de vaciamiento es el vaciamiento de nuestra lengua, o por lo menos no haberla administrado como un elemento de comunicación. Una sociedad que no se comunica entre sí es una sociedad desarticulada. Y atiendan bien a esto. Hay orden no porque se cumpla la ley. Se cumple la ley porque hay un orden preestablecido de virtudes, de identidades históricas y sobre todo de compromiso. Por eso es que ahora con esta pandemia, por eso es que a mí me fascina esto que ustedes están haciendo, porque están dibujando la reconversión cultural de la República después de esto. Y eso es fantástico. Sin esa reconversión cultural como están haciendo ustedes, no nos vamos a liberar nunca de nada. Y, ministro, una consulta, porque me parece fantástico lo que está diciendo. La gente, mira, ministro, ahora mismo en las redes sociales un boom total. La gente está opinando, tío Euclides, grande ministro. Después ya tomaron el tiempo de leer lo que dicen los comentarios de tus fans. Con esa raíz de la cultura y de la lengua que tuviste, ministro, ¿cómo se da ese impacto de dar el salto en una formación internacional? Como lo decía en España, en Inglaterra, en Alemania. ¿Cómo se da ese choque? Porque muchas veces no es fácil. Acá tenemos gente que estudió en Estados Unidos, en España, en Taiwán, ¿verdad? Y sabemos que ese paso no es fácil, ¿verdad? ¿Cómo fue tu caso? Sin ningún trauma, pero tan fuerte es la identidad cultural, tan fuerte es el nacionalismo construido en la incómoda realidad de la inequidad social, que tu vinculación con el resto del mundo no es en absoluto traumático, al contrario, te permite adquirir y por sobre todas las cosas hacer aterrizar lo que aprendiste. ¿Para qué voy a recurrir yo? A mí, que soy un forastero. Eligio Ayala hablaba alemán, hablaba francés, hablaba italiano,
jugaba ajedrez con Lenin en Berlín, escribió en Ginebra sus principales obras, fue ministro de Hacienda, presidente de la República, tenía una visión cultural fantástica y se murió como un paraguayo cualquiera. Hoy ahí sombrero, dio yucayo ahí sombrero. En el fondo le traicionó su ADN cultural, pero en el buen sentido, no perdió sus señas de identidad. Claro. Pongo el ejemplo extremo, pero históricamente comprobable. Mi combinación con el mundo siempre fue cómodo, confortable. Yo no sufrí la xenofobia. Si algo sí me di cuenta fue cuando fui embajador en España. Ahí me di cuenta que el sudaca era un marginado. Antes no me había dado cuenta. Siendo los sudacas somos marginados. Yo español, son nuestros antepasados. Por eso es que cuando muchas veces vos te vas en el subte en España y son igualitos que nosotros somos. Entonces, así mismo. En el fondo, tenemos que conocer historia. Tenemos que conocer historia, porque si no, estamos fritos. Así mismo. Totalmente. Señor ministro, yo tengo una pregunta. Recién estabas hablando un poco de la teoría de la liberación. Te estabas acercando mucho hacia el centro izquierdo, vamos a decir de alguna forma. Ya que me voy a meter ahí en una cuestión complicada, porque después no te digan ahora zurdo, que no sé qué, no sé cuánto, así como el pobre se queda. ¿Cómo te definís vos, señor ministro? ¿Hacia qué lado Bueno, hoy día esa cuestión de izquierda o derecha es una comodidad mediática, pero no es un rigor sociológico. En todo caso, hay un pensamiento capitalista y un pensamiento socialista que hoy día también está todo bajo sospecha, porque esta revolución informática mandó al traste todo. La clase obrera prácticamente desapareció en el mundo. Entonces el pensamiento renovador y progresista se queda en la cuestión del medio ambiente o en el mundo de la liberación del género. O sea, yo me considero un socialdemócrata en el sentido de que siempre apuesto dentro de los márgenes del régimen de producción por el que efectivamente produce, que es el trabajo. Pero apuesto por una combinación inteligente. Hoy día, si Marx y Lenin vivieran, revisarían absolutamente todas sus propuestas. Vale decir que esta revolución tecnológica ha cambiado todo. Lo que no ha cambiado en el mundo es la puñetera inequidad social que viene como consecuencia de esa cultura posesiva de los que más tienen. Y nosotros, como Estado social de derecho, estamos obligados a apostar y a proteger, en el buen sentido del término, a los más desvalidos. No con la limosna, no con el subsidio, con la solidaridad, que consiste en darles las herramientas para que se liberen por sí mismos. Entonces, en contra de la superstición, en contra del populismo, en contra del fanatismo, la ciencia, la tolerancia, la administración de la realidad, por incómoda que sea, y por sobre todas las cosas, la reivindicación de valores que hoy fueron derrotados por la sociedad de consumo. Pero hoy, con esta pandemia, con este encierro, estamos aprendiendo de vuelta que las virtudes se escondieron, pero no desaparecieron. Se las metió debajo de la alfombra, pero están resucitando de a poco. Por eso ustedes están haciendo lo que están haciendo, pese al Estado, pese a los profetas del fracaso, pese a los industriales de la posesión, del egoísmo y de la discriminación. Increíble, yo no sé de dónde salieron ustedes, Modio, otro marino. Qué grande, ministro. Realmente la reflexión que hace el ministro es fantástica. En realidad nosotros somos una muestra nomás, señor ministro, de la cantidad de gente como nosotros que está dispersa por ahí. La cuestión es que estamos medio separados todos. Hay que juntarse y hay que hacer fuerza para realmente generar un cambio que se vea, que sea definitivo. Pero somos una muestrita de un equipo grande que está por ahí trabajando y haciendo su parte.
Un equipo El privilegiado. átomo es una cosa pequeña, pero sin el átomo no existiría la potencia hoy día de la ciencia. Si me permiten alguna intromisión, alguna invasión, hagan política, por favor, y administren el Estado de una puta vez. ¿Por qué? Porque necesitamos un viento fresco. Esta política está infectada y la desinfección a veces supone la sustitución, la muerte de nosotros y la aparición del otro. Así como dice Freud, hay que matar al padre para poder recuperar tu propia identidad. Ustedes métanse en política, apuesten por la ciencia y apuesten por la cultura. No hay. La cultura les va a permitir a ustedes administrar el planeta. La dictadura no nos va a mover. El ignorante no produce nada. Mucha gente dice, estoy en contra de la ignorancia. Sí, pero combatir al ignorante, liberarlo al ignorante. ¿Cuál es el instrumento? La educación liberadora, la cultura, la participación, la comunicación, la crítica. Por favor, hagan política y háganse cargo del poder. El poder no como misión, el poder como herramienta para transformar. Porque como decía alguien, la realidad no solo hay que interpretarla, hay que transformarla. Y hay que transformarla con los valores, con los principios. Finalmente, la ética tiene que estar de moda. Ministro. Acá ya tenemos a alguien que está haciendo su carrera para la presidencia, señor ministro. Así que tenemos ya una futura presidenta, tenemos un futuro ministro de Relaciones Exteriores. Acá yo me anoto para ministra de Educación en algún momento. Así que vamos a tomar su consejo y en algún momento vamos a llegar al poder. Sería fantástico una mujer presidenta. Necesitamos eso. Finalmente, el paraguayo vivimos fascinados con la madre, encantados con la hermana. La cuñada con la que manejábamos a pobre. El arriero maneja la cuñada. Entonces, la mujer, que es mucho más inteligente que el hombre, es más precoz que el hombre, ojalá sea presidenta de la República. Pero no en ese sentido del feminismo también fanático, de discriminación. El feminismo es la lucha por la igualdad. Es un pacto entre la mujer y el hombre por un proyecto liberador. Por eso digo, por favor, hagan ese ejercicio del gabinete tricolor, del gabinete liberador, del gabinete sin exclusiones. Gente joven, ya poco ave. Ministro, enseguida voy a leer los mensajes, porque en breve nos vamos a una pausa, pero le quiero hacer una consulta, ministro. Te toca estar a la cabeza y administrando una institución muy, muy complicada, históricamente relacionada a la represión, sobre todo en la época del electronismo, ¿verdad? Entonces, vos hoy como ministro del Interior, ¿cuál es el sello que querés dejar en esa institución? Tu sello, ¿cuál es tu sello? ¿Cuál es tu sello por el cual vos querés dejar esa institución? La institución del Ministerio del Interior constantemente tuvo una fama de represión, sobre todo en la época de Tronita, donde vos mismo fuiste víctima, ¿verdad? Pero ¿cuál es el sello de Euclides Acevedo como ministro del Interior que quiere dejar en esta institución tan complicada? Mira, Ernesto, yo estoy sentado en la silla donde estuvo Montanaro. Si yo fuera supersticioso, me hubiera traído a un jesuita a exorcizar esto, a desinfectar, pues ahí viendo que es su espíritu, y bueno, me voy a volver loco, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hay que reivindicar? El ministro del Interior es el canciller interior, es el encargado del relacionamiento con la gente. Entonces, y eso está escrito, ni siquiera es una impronta mía. Yo lo que tengo que hacer es simplemente aplicar lo que está en la ley. ¿Qué es lo que yo querría? Además de tener una policía educada, cercana a la gente, con vocación de servicio, que busca proteger el orden público y perseguir las causas de la delincuencia más que al delincuente. Bueno, por un lado eso, y por otra parte, crear un gran acuerdo entre intendentes, gobernadores, parroquias, centros de estudiantes, clubes deportivos, porque eso va a permitir crear una sociedad integrada, porque la sociedad, si no está integrada, va a tener un Estado desvinculado, y el Estado no es otra cosa
que la expresión cultural de una sociedad. Una consulta. Vos tocaste el tema de la cultura, ¿verdad? Raquel Rojas ya me había dicho, mira, ese lenguaje teatral de Euclides es fantástico, ¿verdad? ¿Cómo se entiende, ministro, obras de teatro sin público? ¿Es factible eso, ministro? Vos que hiciste teatro, que vos sabés que el alma del teatro obviamente es el público. ¿Cómo se puede hacer eso, ministro? ¿No se puede mantener el tema de distanciamiento social? ¿No se puede mantener, ver otra estrategia? Mira, un Estado moderno tiene que tener una política económica que vaya con su política educativa, su política sanitaria y una seguridad como política transversal. Hay una pantalla, una sombrilla, cuál es la cuestión cultural. El Estado puede meterse en todo, menos en la cultura. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que crear las condiciones para que se desarrollen los talentos. Y los talentos tienen que ser protegidos, tienen que ser amparados, estimulando el cine, el teatro, la poesía, la literatura, toda manifestación de arte, con un alto elemento económico. Nosotros en el Paraguay tendríamos que ser una especie de centro de convenciones del teatro, del cine, del libro. ¿Eso cuánto lo que puede costar, Ernesto? ¡Nada! Y un Estado que no destina dinero para su seguridad y su cultura no tiene razón de existir. ¿Cómo es posible que un Estado social de derecho hoy día tenga a actores, a pintores, a teatristas, a poetas desamparados, a los músicos? No ganan un puto mango, no les llega nada. Pero eso es porque hay una cultura de desprecio a todo lo que sea arte. Y esa es la necedad que nos han inoculado los autoritarismos continentales y finalmente un imperialismo cultural que busca el vaciamiento. Porque un pueblo vaciado de cultura es más fácil de dominar. Por eso la cuestión cultural es clave para los próximos gobiernos, para las próximas generaciones. Solamente la cultura te abre el pensamiento, solamente la cultura hace que vos puedas incorporar todos los elementos científicos de la producción, de la educación, de la salud, de la investigación. Fíjate vos, ahora nos dimos cuenta que este país necesita dinero para la investigación. ¿Cuánto hace que un país necesite para liberarse por la vía de la investigación? Los países pobres tienen que destinar más dinero a la investigación que a cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque eso significa que hay un pensamiento estratégico. No tenemos que tener el pensamiento del albañil de los sábados. Sábado, ¿cuánto ya cobras? No, vamos a empezar a cobrar por año. Eso significa tener la cultura estratégica, el pensamiento estratégico, que es lo que nos va a liberar. Mi querido Ernesto, si nosotros no apostamos por la cultura, vamos a ser siempre dependientes. Vamos totalmente a ser multimillonarios, pero pobres como ciudadanos. No vamos a servir para un carajo. Van a ir con hipotar la plata de Taviro. Qué grande, ministro. Yo tengo una consultita para el ministro, tengo una preguntita ahí. Claramente esta situación del COVID expuso un montón de falencias en nuestro sistema. Hoy en día hay dos sectores, para simplificar, en la sociedad. Uno que lo ve al gobierno como un héroe, nos está salvando, estamos salvando vidas. Y otro sector afectado también, que es el sector económico, que dice el gobierno me está ahorcando económicamente. ¿Cómo podemos congeniar esos dos lados? ¿Cómo podemos tratar de encontrar una postura media? Tanto para la gente que se preocupa por la salud, pero también que se preocupa por el lado económico. ¿Qué le decís a esas personas que tienen su pequeña empresa, que hoy día están sufriendo porque no pueden hacer ventas, porque no están pudiendo facturar? Es una lucha dialécticamente falsa
eso de la salud versus la economía. Justamente lo que decía Gramsci, lo que importa no es la administración del conflicto, sino administrar el ritmo de las contradicciones. Dicho de otras maneras y en palabras más sencillas, cuidar la salud y cuidar la economía. Ese es el equilibrio que tenemos que buscar. Nadie se preparó, ni los estados más modernos, ni la potente China, ni la arrogante Europa, ni el poderoso Estados Unidos no estuvieron preparados para esto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer acá es buscar, en primer lugar, proteger el capital más importante, que es la salud. Y en segundo término, no descuidar el ritmo de la producción y de la economía. Por eso, hoy le decimos al señor Mazzoleni, que es el que maneja la política sanitaria del Estado, que es fundamental ir abriendo la canilla hacia algunos sectores de la producción que en este momento necesitan salir, no para liberarse psicológicamente del encierro, sino para salir a buscar el sustento. Es cierto, el Estado en circunstancias como esta tiene que dar la plata. Nunca es suficiente y nunca le llega a todos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer a partir del lunes, mi querido José? Es que gente que antes estaba encerrada vaya saliendo, pero sin descuidar el protocolo sanitario. ¿Cuál es? Evitar el hacinamiento, por lo tanto el aislamiento físico, la higiene integral y frecuente, no solamente las manos. Alguna gente se lava las manos más en ñacané, ay, pliné. Entonces, todo eso hay que limpiar. Y lo más importante de todo, usar la mascarilla. Sí, te reí, mi reina, pero la gente no se cepilla los dientes, no se lava los pies, no se limpia el culo. ¿Vos sabés lo que eso significa? Higiene integral. Entonces, es mucho más fácil evitar la propagación del virus. Esto es lo que te enseña la ciencia, lo que te enseña la epidemiología. Pero tenemos que darnos cuenta también de esto. Mucha gente dice, hay muchos pobres, había sido papa frita, hace mucho tiempo que tenemos pobres y nunca tuvimos la capacidad de darle los recursos para que dejen de serlo. Resulta que ahora nos damos cuenta que no estamos preparados para las clases virtuales. Ahora nos damos cuenta ahora que lo importante es el aula, que lo importante es el maestro y el niño, y que eso tiene que ser protegido por el Estado. Pero a tu pregunta no es fácil de responder. ¿Cómo nos liberamos de la economía anestesiada por el virus? Y por otra parte, tratar de defendernos de la enfermedad que va a provocar probablemente muchas caídas todavía, porque el hecho que tengamos una cifra alentadora en los cuadros estadísticos, eso no quiere decir que el virus ha bajado la guardia. Nosotros no tenemos que bajar la guardia. Y acá es una cosa importante. La pandemia va a pasar, mi querido Josías, va a pasar. Pero lo que no sé si va a pasar es nuestra incapacidad de recuperarnos económicamente. No podemos seguir teniendo como ministro de Economía al clima. Tenemos que empezar a buscar otras formas de producción. La producción del conocimiento, para ver, ¿vamos a seguir siendo un país agropastoril? ¿O vamos a ser un país de servicio, un país industrial? Vale, tenemos que empezar a debatir sobre eso. Y ustedes que ya están formando el gabinete, vayan preguntándole a los futuros ministros de Economía de ustedes cuál es el proyecto nación. Nuestro principal capital es la energía, el agua. ¿Qué vamos a hacer del agua? ¿Qué vamos a hacer de la energía? ¿En qué vamos a convertir nuestra electricidad? O sea, por eso tenemos que empezar a aprovechar este ocio forzado que tenemos para empezar a imaginarnos el nuevo país que queremos. Porque de nada me va a servir a mí un país sano, indemne a la pandemia, pero pobre. ¿Para qué quiero un país rico? No voy a tener luego un país rico con gente enferma. Y puedo tener gente sana, pero no voy a tener nunca gente sana y gente rica si no tengo gente educada. O sea, acá hay un hermanamiento irrenunciable
entre la salud, la educación y la economía. Sin esos tres elementos no vamos a salir. Claro, la seguridad, obvio, eso ya ni toco porque es muy elemental. Muy inspirador realmente la palabra del ministro. Jazmín tiene una pregunta y nos pidieron una pequeña pausa en unos 5 minutitos para poder prestar un auricular al señor ministro. Jazmín, estaba silenciado. Así mismo es, Josías. Así mismo, Josías. Antes de irnos a la pausa, le quiero preguntar al ministro, entonces nos responda a la vuelta. Desde la posición donde usted está, tiene que estar lidiando con algo que nos caracteriza a los paraguayos, que es la viveza criolla. Es decir, el ministro dice, no salgas, pues yo quiero salir. El ministro me dice, no te vayas a esta hora, pues bueno, voy a esperar la hora, exactamente a esta hora para tratar de esquivar el control que me va a llevar a donde me quiero ir. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de impartir estas medidas que lo que buscan es, obviamente, protegernos, pero a la vez lidiar con eso que tenemos muy adentro, que es nuestra viveza criolla? Ustedes que van a ser los políticos de mañana, entiendan que lo político responde a las urgencias y a las necesidades de esa sociedad donde ustedes vienen. Y bueno, hay algunas bacterias como estos que no quieren cumplir con la ley y se quieren pasar por astutos, se quieren pasar por pícaros. Le tenemos todo ubicados también. Ahora, alguien dijo ahí que, bueno, este es un órgano represor. No, represor es un régimen dictatorial. En un régimen libertario, este es de libertades, este es un organismo de orden, que no es lo mismo que la imposición hecha por la violencia. No, la coerción de la fuerza de la ley, no hay otra. Pero ese es un elemento, se combate con la educación, Jazmín. No, yo le puedo meter preso a estos atorrantes, no se van a corregir. Porque tenemos que evitar que los próximos que les sucedan estén mejor educados y tengan la suficiente autonomía, como hacen los países más civilizados. Jazmín hace rato levantó la mano, perdón, Silvia, tu pregunta. Sí, algo que está relacionado con esto que estamos hablando, señor ministro. Yo quiero saber cómo vamos a deshacernos del flagelo de la corrupción, que es lo que finalmente empaña todas los programas, los esfuerzos que se hacen, las medidas que se toman. ¿Cómo vamos a lograr deshacernos paulatinamente de la corrupción en todos los niveles de nuestra sociedad? La corrupción es como la locura. No va a desaparecer, pero se puede reducir a su mínima expresión. Y la corrupción, su vicio, no está en su existencia, sino está en la impunidad. Vale decir que si un acto de corrupción es señalado, debe ser castigado. Este es un proceso, mi querida Silvia. Nosotros no podemos dar una fórmula populista, es decir, la corrupción la voy a desaparecer por decreto. No, esto es un proceso. La corrupción va a desaparecer el día en que ustedes se hagan cargo del gobierno, porque ustedes vienen con un ADN ético, con un ADN moral, que hoy día está ausente. Entonces, ese genoma que ustedes tienen, conviértanlo en realidad. Y hoy día, aunque ustedes no lo crean, fíjate bien, si nos quedamos con el escándalo de la corrupción, pero entre 10 años atrás y hoy, poderosos políticos, poderosos empresarios están adentro. Antes no estaban. O sea, hay un avance. Veamos con un sentido objetivo. Lo lamentable de la corrupción es que crea un ambiente de irritación, de crispación, de indignación y de sospecha, que hace que, bueno, hoy en este momento la gente no tenga credibilidad. Por eso es importante este tipo de debates, porque la gente está empezando a apostar por las cosas que son positivas. Yo no creo que nadie hoy pueda hacer ostentación de la corrupción. Hoy día ya la gente está empezando a tener vergüenza de ser corrupto. Entonces, es importante que también en esto
el Poder Judicial se comprometa. Porque el Poder Judicial, cuando no aplica lo que tiene que aplicar, entonces viene la impunidad. Por eso es que la renovación tiene que ser integral, ejecutivo, legislativo, judicial, ministerio público. Pero todo eso comienza con la renovación de la sociedad. Ustedes saben que nosotros no tenemos Estado porque no tenemos una élite. Y la élite no es una tuticracia privilegiada. No, la élite es un conjunto de especialistas. Y así como en medicina hay otorrinos, hay cirujanos, hay pediatras, hay ginecólogos, el Estado tiene que tener especialistas en administrarlo, en economía, en seguridad, en ciencia, en relaciones exteriores. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para que se hagan cargo de la República? ¿No se dan cuenta ustedes que tenemos 7 millones de habitantes y 2 millones somos pobres? Oye, Barajaíño, entonces tenemos que empezar a administrar. ¿Ustedes no podrían acaso darles de comer, darles salud y darles cultura a 7 millones? ¿O son tontos? No. Tienen Arandunio, tienen mitad, tienen fuerza, tienen toda la polenta de la juventud. Utilícenlo para hacer política. Esa va a ser la manera de combatir la corrupción, con un pensamiento y sobre todo incorporando a los niveles de administración del Estado la resonancia ética. ¿Quieren hacerse rico? Háganse banqueros, háganse comerciantes. ¿Quieren hacer un servicio a la patria? Hagan política. Totalmente al revés de lo que puede ser ahora. Ministro, la gente está consultando, quiere saber un poco, empieza este tema de la cuarentena inteligente y Lucy Barros en el Facebook pregunta, ¿dónde hacer caminata en el interior si no hay parques cerrados? Y después hay muchas dudas en los horarios también. Por ejemplo, la gente de más de 60 años, creo que se hizo de 6 a 8 de la mañana y después no. ¿Puede explicar un poco ese tema, ministro, para un poco de confusión? Lamentablemente, no todas nuestras ciudades tienen parques. Fíjense que la falta de la concepción estética. Ya la cultura, y nada, mi querido Ernesto. Cuando vos tenés una concepción cultural, le das importancia al amoblamiento, al paisajismo de tu ciudad y el parque. Como no hay parque, aprovechemos las plazas. Si las plazas no son suficientes, y vamos a caminar hasta 500 metros de nuestra casa alrededor de la manzana. Cuyaguay, Chayayereta, Piaitemí, por lo menos. Pues para salirnos, para no volvernos locos, porque algunos se están volviendo locos. Va a haber muchos hijos que no quisieron vivir ni nacer y vamos a tener parejas que se van a divorciar. Y otros se van a enamorar más de la cuenta. Es complicado con asunto cuá. Pero volviendo al tema, 500 metros fuera de tu casa podés caminar. Okay. Tienes un parque, en el parque con horarios, o si tenés una plaza con horarios. Pero eso vamos a tener que ir aprendiendo por el camino. La gente no tiene disciplina. He visto que hay una discusión, dice, ¿por qué los jubilados vamos a tener que salir a las 6 de la mañana? Los jubilados tenemos derecho a dormir. Los jubilados no quieren dormir, ¿entendés? Entonces, todo es cuestión de entrenamiento, de disciplina y de solidaridad, porque en un momento dado en el barrio podemos ponernos de acuerdo, vamos a salir a caminar nosotros los de tal colegio, nosotros los de la parroquia. O sea, lo importante acá no es el horario, acá lo importante es el ejercicio. Y más que el ejercicio físico, dentro del ejercicio físico, la distancia. Anila oyo aripati, oyo quiere, pero ni oyo ari. Ya, juntos pero no mezclados. Perfecto. Silvia tenía una pregunta, estaba con la mano. Sí, yo quería comentar algunos comentarios. Hay gente de Ciudad del Este que está bastante preocupada por la situación en la frontera. Y me imagino que esa preocupación de la frontera de Ciudad del Este se replica un poquitito en nuestras otras fronteras. Pero Ciudad del Este sabemos que es un lugar crítico. Están preocupados porque ellos pueden observar gente que está cruzando la frontera y están denunciando en coimas para dejar pasar autos. ¿Qué hacemos en esas circunstancias, señor ministro? ¿Qué está haciendo el ministerio para asegurar las fronteras a nuestro país? Bueno, vamos a ir por parte. Me encanta la pregunta porque
te voy a responder con algo puntual. En primer lugar, las fronteras van a seguir cerradas y te voy a explicar por qué. Si te fijas en los datos estadísticos, la mayor cantidad de gente contaminada trajo virus de afuera. 1. 2. Como yo estoy entrenado para buscar información más que noticia y rumor, me voy a ir el martes a Ciudad de Mira que bien. la industria y me voy a ir con el ministro de Salud. Pero no para llevar instrucciones, para escuchar, para verificar y para, si hay denuncias, que las denuncias sean ciertas. Porque hoy él ha lomitado denunciada por WhatsApp y se acabó ahí. No. Vamos a hacer una denuncia formal, una denuncia penal, y aquel que viola, pues tiene que ser castigado. Y vamos a estudiar con las fuerzas vivas de Ciudad del Este, con gobernador e intendentes, bueno, ¿qué podemos hacer para administrar la frontera? Porque la frontera es un cinturón sanitario, pero es también una boca de comercio, y si es comercio es insumo, si es insumo es dinero, vale decir estudiar en la realidad. El martes voy a estar en Ciudad del Este para escuchar, para aprender y para transmitir algunas fórmulas de carácter científico para decir que la frontera no es una cuestión sencilla. Por algo, ahora el Brasil también decidió cerrar definitivamente su frontera, porque la cosa es seria. Es tan fácil. No crean ustedes que el virus y caneó. El virus, este puto virus no se cansa nunca. Tenemos que ganarle nosotros. Así mismo. Así mismo. Levantó la mano, Genial. quería hacer una pregunta. Y antes de ir a la pregunta de Haas, quiero aprovechar para decirle a la gente, que a las más de 400 personas que nos están viendo en Facebook, y dennos un like a Paraguay for Export para poder seguir haciendo esto para ustedes, para la audiencia. Y no todos los días le tenemos al ministro, pero tenemos invitados muy contenido muy interesante. Así que, Haas, vamos con tu pregunta. Señor ministro, usted es fantástico para dar así la definición perfecta a cuestiones específicas. Así que le quiero poner un poquitito ahora en aprietos y pedirle cortamente o con una palabra o una frase que nos pueda ilustrar qué usted piensa sobre la gestión de las personas que voy a ir mencionando. Para comenzar, la gestión de nuestro presidente, el señor Mario Abdo Benítez. El presidente Abdo, fíjate lo que dijo. Todos los informes del Ejecutivo para el Ministerio Público para combatir la impunidad y el compromiso con la transparencia. El presidente Abdo tiene una paciencia increíble. Yo no la tengo. Le pregunté la vez pasada si tenía una fórmula inyectable. Le dije, nomás ya da en cápsula. Y paciencia, y te le digo tipo COA. ¿Qué opina de la gestión de nuestro capitán Mazzoleni? Espectacular. Es un hombre, parece un Buda con solpam. Sereno, quieto. Y brillante. Fenomenal. Le tengo una extraña admiración. Increíble. Ahora, nuestro ministro de Educación, Peta. Yo dije una vez que las clases iban a iniciarse en septiembre. Se armó un quilombo. Se armó el Guaraná, ministro, ¿eh? ¿Se acuerdan? Sí, claro que sí. Bueno, entonces ahí me dijeron que yo no me tengo que meter donde no me llaman. Entonces, ¿para qué? El ministro, y pues sí, ahorita más no quiero yo enojarme con mi amigo. Buenísimo. El ministro López, Benigno López. Benigno López, como todo cajero, es prudente y conservador. Le cuesta dar la plata, pero es un hombre altamente comprometido con el dinero público. Todo el día le digo, me nace la plata, carajo, y se ríe nomás. Él no quiere dar la plata, ¿entendés? Pero, bueno, yo no sería nunca ministro de Hacienda, porque enseguida ya asomamos, ¿verdad? Pero él es una persona muy bien entrenada y de una alta lealtad al presidente y al gobierno. A ver, tengo dos ministras más. Basigalupo y Kramer. Kramer para mí fue una revelación. Bueno, como toda hija de militar, es autoritaria, durísima,
pero por otra parte escucha y se compromete con todos los sectores. Y a veces me pasa una especie, hoy coche de moño pelota, de pelota tratar lo que me pasa a ella, pero comprometida, muy inteligente y por sobre todas las cosas conoce bien su rubro. Y Carla Basigalupo está increíblemente comprometida con los trabajadores. Increíblemente digo porque ella no tiene ningún entrenamiento sindical. Y fíjense ustedes, ella y yo fuimos a una reunión con las centrales sindicales. ¿De qué hablamos? ¿De salario? No, hablamos de la reforma del Estado. Quiere decir que las fuerzas sindicales tienen pensamiento y contenido. Sindicatos fuertes, empresarios organizados, Estado potente. Vayan aprendiendo ustedes que van a ser gobierno. Carla Basigalupo se mueve. Y Piruboiño, entonces, anda. Ministro. Fantástico. Sí, le quiero hacer una pregunta al ministro. Ahora está como ministro del Interior. Si es que el próximo gobierno te toca estar de nuevo en alguna posición pública, ¿cuál te gustaría y por qué? Embajador en Suecia. No, ustedes se están riendo. Ustedes saben que yo en 24 horas tuve el placer para ser embajador en Suecia en el gobierno anterior. Y bueno, decidieron que no me fuera. Me quedé así con una frustración. Me gustaría hacer... Pues, ¿sabes lo que yo quiero ser? Coach, se dice, manager, coach. ¿Coach de qué, ministro? Sí, coach. ¿Entrenador de fútbol? No. Quiero ser coach de ustedes, de un joven que quiera ser. Espectacular. Todo mi entusiasmo voy a estar a ese servicio. Te contratamos ya, señor ministro. Ministro, tengo una consulta que la gente que quiere saber, quiere tener más info. Hablamos más o menos 800.000 personas en las calles a partir de la semana que viene. Mucha gente le preocupa. Una persona, por ejemplo, dice, Brian Tomazone dice el tema de la flexibilización de las chapas los días domingos, si es factible o no es factible, y hasta cuándo se plantea el tema de las chapas entre semana. Esto va a ser por tiempo ilimitado, tiene un plazo. La gente quiere saber más eso porque es nuevo para todos. Entonces, bueno, quieren más información acerca de eso. Ernesto, esta cuestión de la chapa es una cuestión vieja. Es una cuestión de los años 80, de los años 90, cuando la defensa del medio ambiente, el congestionamiento enloquecido del tráfico, hizo que muchos intendentes recurrieran a métodos para que se tenga menos auto en la calle. Melina Mercury, aquella actriz, ¿se acuerdan de Nunca en Domingo? Agarren Google. Melina Mercury fue ministra de Cultura de Grecia. Y hablando con el intendente de Atenas, le dijo, mira, tenemos que arreglar este tema, porque mira, los teatros, los cines no funcionan con tanto automóviles en la calle. Para más el smog ensucia todo y ya el mar Egeo está todo contaminado. La fórmula era lunes, miércoles y viernes las chapas pares, martes, jueves y sábado las impares, etc. Era para evitar el congestionamiento y la lucha contra el smog. La misma cosa se hizo en Santiago de Chile. Ahora lo estamos haciendo nosotros por esta cuestión de la pandemia para evitar el hacinamiento. Pero yo creo que todos los intendentes van a tener que aplicar esta fórmula. ¿Ustedes se imaginan los próximos 5 años Asunción con ese tráfico? Ustedes tuvieron una vez una hora pico en Asunción. Te vas a volver loco. ¿Cómo vas a llegar a tu casa descansado? No, además del cansancio del trabajo o del estudio, llegas absolutamente estresado, irritado. Mare, rematá, en Vallaguares, voy pase. Bueno, entonces lo que queremos evitar, y esto hay que continuar. Podemos elastizar los domingos. Claro que se puede, si todo es un aprendizaje, mi querido Ernesto. Y por otra parte, yo le quiero decir a la gente que flexibilidad no quiere decir flojedad. Además, ser flexible, pero no flojo. Atento con esto porque la gente confunde. Y nosotros nos encanta mezclarlos tanto. Entonces, lo que queremos evitar es el desorden y el caos. Acuérdense del síndrome de la canilla. Abrir y cerrar
de acuerdo a las circunstancias. Creo en la disciplina ciudadana, creo en la conciencia. Pero como decía Jamín, siempre hay 2 o 3 pelotudos que van a querer violar. Ili tenía una pregunta, está ahí. Sí, no, estoy muteada. Acá hay gente que está en Facebook pidiendo consejos. Está un poco no tan relacionado con lo que estamos hablando ahora, pero estaban volviendo a lo de la cultura. Querían saber qué recomendaciones tenés de libros, ministro, que puedas recomendarle a la gente que quiere nutrirse, que quiere formarse, que quiere abrir su mente a través de la lectura. Así que, ¿qué les recomendarías? 3 libros que puedan leer. Depende de qué especialidad es. Yo lo que recomendaría a todos es libros de historia paraguaya. Y por favor, organicen debates con historiadores. Hay historiadores jóvenes fantásticos. Excelentes, excelentes. Da gusto escucharlos. Tanto como, qué sé yo, Eric Campos Caballero, que es un historiador joven, deliciosa su charla, o Jorge Rubiani, o Ricardo Caballero Aquino, no sé. Fabián Chamorro. Por Fabián, hay un montón de historia para que sepamos de dónde venimos, qué somos y a dónde podemos ir. Literatura, toda, literatura paraguaya, literatura latinoamericana, literatura mundial. La literatura es fascinante. Es cierto, todo el mundo dice, vamos a leer. No, hay como el libro hay que tocarlo, el libro hay que acariciarlo. Es como una mujer hermosa. En mi caso, ¿verdad? Yo a poco sé la cuñare, ¿entendés? A la cuñada a poco se la arriero ahí. Entonces el libro es casi un fetiche. Aprovechemos eso, porque solamente los libros te transmiten ideas, solamente las ideas construyen el pensamiento. Solamente el pensamiento se traduce en una palabra que comunica, y la palabra que comunica va creando sabiduría. Entonces, váyanse al lector, a la librería, hagan shopping de libros, y ahí van a encontrar los libros que leen. Literatura, novela, cuentos. Hagan teatro. El teatro es la historia de la humanidad. Está escuchando Raquel Rojas, ministro. Te está escuchando, le gusta lo que decís. No, estará durmiendo. No, termino de decir la peluquería. ¿La peluquería? Te va a la peluquería. Creo que el lunes recién. No hace falta ya la peluquería. ¿Qué está leyendo ahora mismo, señor ministro? El título del libro que está leyendo, si puede compartir, a ver si algunos se van a comprar. Estoy leyendo un libro, estoy terminando de leer Falcó, de Pérez Reverte. Estoy leyendo La Mafia Blanca, de Jorge Asís, poeta argentino, que es un periodista fantástico. Les recomiendo Jorge Asís, que por otra parte me hace una traducción de la situación política argentina con un lenguaje encantador. Y bueno, y leo un libro bastante aburrido pero necesario de Steve Pinker, que es un canadiense que enseña en Harvard, que habla sobre la importancia de la ilustración. Son Pérez Reverte, que es un periodista que se volvió novelista, se hizo rico siendo novelista. Jorge Asís, que fue durante mucho tiempo poeta, después fue embajador argentino en Lisboa, estuvo también en la UNESCO, hoy día es un entrevistado permanente de la televisión argentina. Y bueno, de tanto en tanto releo algunos viejos libros como La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro, que es importantísimo. ¿Ustedes saben quién eran los etruscos? Sí, de los romanos antes. Los etruscos, una nación fantástica que desapareció, que estuvo mucho tiempo en Italia. Inventaron la cosmética. La cosmética hoy día es una industria de la Gran Siete. La esposa de Nerón se dedicó a la cuestión del maquillaje. Ya, hay cosas que tenemos que ir sabiendo, y los etruscos eran una nación riquísima, que buscaban el placer, la estética. Claro, después de repente vino una legión romana y pero se quedó algunas cosas. José Luis San Pedro habla de la sonrisa etrusca, que no es otra cosa sino que la historia de un joven del sur, de un viejito del sur, cuyo hijo estaba rico en Milán y tenía un cáncer. Y
atendiendo su cáncer en Milán, se enamoró de la enfermera. A mí me hace mucha ilusión porque todavía estoy con entusiasmo, ¿entendés? Entonces me fascina todo lo que sea las entretelas del amor. Genial, anotado todas las recomendaciones del ministro. Josías. Había levantado la mano, te escuchamos, que tenés una consulta ahí. Sí, señor ministro, quiero entrar un poco, está demasiado divertida la parte de los libros, pero voy a entrar en una parte que no es tan divertida. Pero hay mucha gente que se plaguea, pues, sobre el tema de hacer cuarentena todos juntos en un centro militar, ¿verdad? Entonces, la gente tiene todo tipo de ideas cuando se trata de ahí, ¿verdad? ¿Por qué están todos juntos en el centro militar? ¿Por qué no se van a un hotel donde van a estar por separado? Así de paso se le incentiva un poco a los hoteles, otra vez económicamente hablando. Yo no tengo ni idea si eso es factible o no, ¿verdad? Pero ¿por qué no se podría hacer? O sea, es muy caro para el Estado. ¿Por qué tienen que estar así aglomerados, entre paréntesis, en un centro militar? Te voy a responder con bastante responsabilidad. Hace más de un mes nos reunimos todas las siestas y suele terminar reuniones hasta la noche en el Ministerio de Defensa, donde funciona el CODENA, el Consejo de Defensa Nacional, y hoy día se convirtió en el centro interinstitucional de apoyo al Ministerio de Salud Pública. Y están militares, están policías, está el canciller, está el ministro del Interior, está el ministro de Defensa, está el de Repatriación, está el del Ministerio de Salud, donde nos dedicamos a ubicar a los connacionales que vienen de afuera. Por eso yo les decía que el problema de la pandemia no es un problema solamente de salud pública, es un problema de logística. Claro, se pensó en un comienzo en los hoteles. ¿Se acuerdan ustedes del Dassler? Cuando los primeros que vinieron se les metió en el Dassler, pero era demasiado caro. Entonces recurrimos a las instituciones militares y policiales, a algunos albergues arzobispales, algunos, hasta los moteles hemos recurrido. Los moteles no dejaron de hacer su ejercicio social, en todo sentido. Entonces, primero por una cuestión de recursos económicos, no hay plata para eso. Coste que el centro institucional debería tener dinero, no tenemos. Estamos con el presupuesto de la Fuerza Armada, con el presupuesto policial y de los departamentos de los gobernadores. ¿Por qué lo metemos en una institución militar? O sea, todos juntos, para poder controlarlo, porque el virus viene de afuera. Entonces el que entra tiene que someterse a una cuarentena estricta. Ustedes me dirán, ¿por qué no se van a su casa? ¿Cómo le controlamos en su casa? Por una cuestión de control. Y acá hay que ser muy estricto. Entonces dicen, no, pero es que yo me quiero a mi casa. Espera un momentito, muñeco. Tranquilízate, disciplinate, porque vos pones en juego con un virus que a lo mejor lo traes a los demás. Entonces quédate acá, come cocido, come galleta. Cosa que no es tan así, ¿eh? Hay algunos que quieren volver a irse a la Academia, por ejemplo. Tan bien le trataron que quieren volver a ir. Claro, siempre hay un resentido, siempre hay un disconforme que dice, la puta, dice, yo pedí edulcorante y me trajeron azúcar. Otro dijo, yo pedí leche sin lactosa y me trajeron leche integral. Bueno, va a hablar de usted entonces. Bueno, pero esto es un estado de guerra. Es un estado de guerra, entonces tenemos que someternos de alguna manera a alguna disciplina. ¿Quién de ustedes no quiere irse al cine? Y no te va porque están cerrados los cines. Bueno, tenés Netflix. No todos tienen Netflix. O sea, esto es un sacrificio, este es un convenio circunstancial de abnegación, de austeridad, hasta si se quiere de pobreza. Pero tenemos que pasar y prepararnos. Esto que ustedes están haciendo, no sé cuántos nos escuchan, ¿verdad? Pero que los que no se escuchan están teniendo gracias a ustedes, una reflexión sobre su futuro. Porque acá no se trata de decir lo que yo voy a hacer hoy. Acá lo importante es qué voy a hacer el día de mañana. Bueno, me encantaría verles a ustedes en el Parlamento en breve. Ministro. O en el Ejecutivo. O en algún juzgado, porque, ojo, hay cada juez. Ya nos reímos todos mal así. Ministro, realmente demasiado ya.
la participación de la gente. Tenemos más de 100 comentarios. No me vaya a bolear, Ernesto. No me vaya a bolear. No. Están las redes sociales, explotan. ¡Bola! No, pero en serio. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta para Minito. ¿Sí o no? No me va a poder responder. En base a lo que dice la gente en los comentarios. Si se diese, y agarro un poco lo que dijo José, si se diese la coyuntura política y existe una plataforma, ¿te presentaría para presidente o vicepresidente en el 2023? ¿Sí o no, Minito? No tengo ninguna ambición electoral. Ninguna ambición electoral. Yo lo único que quiero hacer es bien mi trabajo y te repito, quiero ser coach de un joven candidato. Se va, Leina, PAB. Yo me como primer alumno. Hay mucha gente. No anotamos varios. Hay muchos anotados, señor ministro, le cuento. Después le podemos pasar la lista acá a la gente que quiere que usted sea su coach. También, como dijo, hay gente que tira mala onda, da con el caño, pero no se le puede dar el gusto a todos, eso ya sabemos. Así que a la gente que está ahí tirando mala onda en Facebook, le mandamos igual un saludo y le agradecemos y tomamos como crítica constructiva para seguir creciendo. Una pregunta más tenía, señor ministro, porque ya nos estamos quedando con poquitísimo tiempo. ¿Qué vamos a hacer con los profesionales, con los paraguayos que están afuera, con los que están en el exterior y están queriendo regresar? ¿Cómo se va a tratar ese tema? De hecho, todo paraguayo tiene el derecho intransferible de vivir en su país. Lo que nosotros le estamos pidiendo a los paraguayos y paraguayas que están en el exterior, que en lo posible dilaten su retorno, que retornen cuando la cosa esté abierta, porque ahora van a tener que someterse a ese examen sanitario escrupuloso para no contaminar eventualmente a los demás. Pero a mí no me preocupa tanto que vengan, que entren y que hagan su cuarentena. A mí me preocupa es el empleo. ¿A qué se van a dedicar y qué tenemos que hacer para darles esa oportunidad? Porque esa es la responsabilidad del Estado. Darles la oportunidad que aquel que vuelve se le dé un trabajo digno y pueda recuperar su trabajo y su bienestar perdido. Porque finalmente, ¿por qué se fue? Se fue buscando nuevos horizontes porque acá no le dimos. Entonces, si vuelve, tenemos que tratar de garantizarle. Pero de momento, por esta cuestión de pandemia, recomendaríamos que si se puede, se queden. Pero los que vienen es porque ya no podían. Finalmente, los paraguayos que vienen del Brasil son porque fueron despedidos de sus trabajos. O como estos que fueron a Río Negro, en la Argentina, a recolectar manzana. Terminó la recolección de manzana, ya no hay trabajo, tenían que volver. ¿Cómo no le vas a permitir entrar? O aquellos estudiantes que fueron a Estados Unidos, que estuvieron en España, aprovecharon un vuelo charter y vinieron. Tenemos que darle esa oportunidad a estudiantes, a trabajadores, y ya por supuesto con el tiempo volverán a irse seguramente cuando vuelvan a abrirse las fábricas, los comercios en el mundo, porque esto ha colapsado al planeta, no solamente a nosotros. O sea que los paraguayos siempre van a ser bienvenidos, pero nunca es bienvenido con el abrazo, es bienvenido con el trabajo y un salario digno, porque abrazo a abrazo, vean, con eso no te vas al súper. El cajero del súper te dice, compañerito, es pagana. Señor ministro, una pregunta por ahí para los jóvenes que viven solos, los jóvenes que no están teniendo contacto social. ¿Qué le recomendás ahí, si por ahí tiene esa necesidad social de verle a algún amigo, alguna amiga, noviecita? ¿Qué hace en ese caso? ¿No hay solución para ello? Mira, yo en el beso virtual no creo. En la operación ternura por teléfono tampoco. O sea que vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo de a poco. Vamos a irnos, vamos a visitarnos. Pero hay que tener cuidado siempre con la cuestión de las manos, la cuestión de la desinfección de los zapatos, la ropa, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué yo me voy a poner al amor? Imposible eso. Grande Catherine Yoko. Ahora, si tenés más de una novia, tenés cuidado.
Hay que tener cuidado. Qué grande. Jazmín tiene una pregunta también ahí. No pregunta, pero el ministro pues no nos está creyendo tanto este tema de la audiencia, entonces yo le quiero seguir leyendo algunos que otros mensajes. Carmen Arce dice, genial, este ministro habla claro y fuerte. Nélida Huespe dice, excelente gestión, doctor Euclides. Dominga Cálcena dice, me gusta el doctor Euclides por la idea clara y porque canta muy lindo, dice. Quiero que sea presidente de mi país. ¡Epa! ¡Epa! Después Estela nos dice, es didáctico, certero y con ideas claras. Graciela Jiménez dice, excelente gestión. Zulma Aquino dice, me encanta cómo dice las cosas, sin vueltas indio para a lo paraguayete. Teresa Florentín dice, gracias señor ministro por cuidarnos en esta pandemia y por ser tan claro en su trato con la gente. Gracias. Acá ya hay un pecheo, porque Francisca Areco dice, desearía que me recibas en audiencia en su despacho, dice. No sabemos para qué, señor ministro, pero quiere que le reciba, dice. Mi admiración total, dice Paulina Escobar. Bueno, está bien. Heidi Villalba dice, también Paraguay le agradece lo que hace con todo su equipo para cuidarnos. A ver, Marisa, no sé si querés mencionar, ministro, Esther también. Sí. No sé si querés mencionar el tema de la preocupación de, hay muchos comerciantes, vendedores independientes que están consultando el tema de viajar. Hay gente que tiene, por ejemplo, lugar en San Juan de Pomuceno, que está en San Lorenzo, quién sabe cómo va a ser el tema del traslado. Es una preocupación muy grande que tiene la gente, cómo va a ser para trasladarse al interior por cuestiones laborales. Nosotros dijimos siempre que el espíritu del decreto, no quedarnos en la palabrita del decreto. Vamos a tratar de desentrañar el espíritu del decreto. El espíritu del decreto es cuidar la salud y cumplir estrictamente la cuestión sanitaria. En cuanto a los traslados, si el traslado es una cuestión de urgencia y el trabajo es una cuestión urgente, te podés ir, tenés que justificar nomás. Ahora, si te querés ir de puro vago, te recomendaría que no lo hicieras. Pero si vos tenés un trabajo o estás ya en cuarentena hace mucho tiempo, por poner el ejemplo de San Juan de Pomuceno, y tenés que venir a Asunción, y claro que podés venir. Va a ver ya pota amor más nota, tío. Entonces tenés que venir. Ahora si vos decís, ¿sabes que estoy aburrido ya en San Bernardino? Ya me quiero ir a Asunción. Espera, un momentito. No es tan así. ¿Ya? No vamos a mezclarlos tanto. O sea, lo urgente es lo que tenemos que tener en cuenta. Y lo urgente es salud, es una cuestión humanitaria, ir a atenderle a mi padre, ir a atenderle a mi hijo, es llevarle a mi mamá al médico, me tengo que operar. O sea, esas son cuestiones de urgencia. Pero los traslados siempre y cuando te vayas en un ómnibus, todos sentados, todos con tapabocas, sin ningún problema. En auto, un chofer y hasta 3 personas. Un chofer en moto te podías estar entre los 2, pero lleva tu casco y dentro de tu casco lleva tu tapabocas. Ahora, si vos vas a hacerte el churro, te vas así con el pelo suelto y atrás una pendeja linda, bueno, te diría que no. Multa ya para eso. No, multa, o por lo menos una advertencia. Silvia tiene una consulta ahí, está levantando la mano. Está silenciada, Silvia. No se te escucha, Silvia. Perdón, ya abrí mi micrófono, perdón. El tema de las coimas, a mí me preocupa, señor ministro, y hay mucha gente en Facebook también está comentando. Hay todavía policías que están en controles clave, que están dejando pasar ciertas cuestiones por coima. De vuelta, ¿cómo vamos a eliminar eso y cuál va a ser el castigo una vez que se defina quiénes son, qué va a pasar con ellos y cómo podemos hacer una renovación, una reforma del cuerpo policial que tenemos, que muchas veces sabemos le cuesta bastante el tema de cumplir lo que hay que cumplir? Comienzo por el final. Hacer la denuncia inmediata en la comisaría 911 o a la fiscalía. Si te ofrecieron, si te pidieron 300.000 guaraníes y transaste 150, sos un pelotudo. No tenés que transar
porque la coima se reproduce con la sumisión a la misma. A la coima y al coimero hay que denunciar, pero si vos te complicás, sos tan hijo de puta como él. ¿Qué hacemos nosotros? Queremos cambiar la mentalidad. Por eso nos preocupa la malla curricular del cadete. Voy a poner 2 ejemplos. El caso aquel famoso del chipero. Se investigó y se llegó a la conclusión que la denuncia fue falsa. Hay un caso de una extorsión a un camionero de Ñemby, se pidió. Los 3 policías fueron detenidos, llevados presos y hoy día están obligados a desaparecer del cuadro policial, de baja. Genial. ¿Por qué? Porque está intoxicando la labor fantástica que nos están haciendo otros camaradas. Camaradas pobres, camaradas sin retribución salarial digna. La pucha, déjate de joder. Están los demás trabajando sanamente, patrióticamente, ayuda extorsionando de tipo. Friega, Pellarejómareina. No sé, Sí, pero esos son anécdotas, hechos ciertos. La formación del cadete es muy importante. El entrenamiento exterior. Hoy tenemos policías en Bogotá, tenemos policías en Madrid, tenemos policías en Maryland, tenemos policías en Berlín. Yo tengo un policía fantástico, habla guaraní y alemán. El castellano no se especializó en dar filosofía en Berlín, no guaraní y alemán. El Paraguay avanza y afronta los desafíos y exigencias de la región y el mundo. Vienen subiendo, bailando, contentos, vienen subiendo. La oportunidad de estudiar en el extranjero también puede ser tuya. Mi actitud, Esto fue Paraguay por Export. mi profesión es soñar 1000 sueños tan perfectos, tan errantes, tan perfectos. Nos reencontramos el próximo sábado con Paraguay for Export, aquí en la 1330 AM, desde las 10:30 horas. Hasta entonces.